Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a ese lugar. Dios les bendiga, hermanos. Siempre es bueno preguntarnos diferentes cosas a lo largo de la vida. Hace un poco estábamos preguntándonos qué tipo de fe transmitimos a los demás. Pero hoy quiero que nos preguntemos, ¿y si Dios no responde? Porque esto es algo que pasa muchas veces en nuestra vida, ¿sí? Cuando Dios no nos responde, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo reaccionamos ante la ausencia de respuesta de Dios? Y quiero que nos demos cuenta, en la Biblia hay muchos ejemplos de esto. Uno de ellos es el pueblo de Israel caminando por el desierto. Van caminando y empiezan a cuestionar cosas y dicen, bueno, que no Dios nos había sacado de Egipto porque la estábamos pasando mal. Aquí no hay comida, aquí no hay agua. ¿A qué nos sacó Dios entonces de Egipto? Y en el caso de Israel empiezan a lamentar, a cuestionar cosas que usted y yo no cuestionaríamos. Como por ejemplo, ¿acaso no allá teníamos cebollas para comer? ¿A quién le gusta comer cebolla aquí? Así, la cebolla sola, no que la prepara con curtido y con vinagre, sino que sencillamente la pasa por el fueguito y para adentro. Yo creo que aquí nadie se la come así. Hoy en día porque, bueno, la hermana Lolita, ¿no? Ella estaría renegando quizás en esa ocasión diciendo, Dios, allá había cebolla, ¿no? Pero realmente la mayoría de los que estamos acá no nos cuestionaríamos eso. Pero el pueblo de Israel decía, Dios, allá teníamos cebollas para comer. Las pasábamos por fueguito y nos las comíamos. No había vinagre, no era que las preparaban en vinagre como ensalada hoy en día. No era que las hacían empanizadas como las comen a veces. No, era la cebolla medio pasada por fuego y a morderla. Y renegaban porque eso no tenían en el desierto. Ellos estaban preguntando, bueno, ¿y que no Dios nos había prometido una tierra bonita? ¿Por qué no nos está respondiendo ahora? Más adelante encontramos en el libro de Isaías un ejemplo como lo es el de Ezequías. Ezequías dice que Isaías llega a su casa y le dice, arregla tu casa porque vas a morir. Y viene Ezequías y dice, Dios, ¿no te acuerdas lo que yo he hecho por este pueblo? Lo fiel que he sido a ti. ¿Por qué me pasa esto? Si esta es la respuesta que me vas a dar, no la quiero. Yo no quiero morir todavía. Ezequías se comienza a cuestionar. Y así podemos ir por toda la palabra de Dios y vamos a ver el ejemplo de diferentes personajes que comienzan a cuestionarse, bueno, ¿y por qué Dios no me está respondiendo? ¿O por qué Dios me responde de esta otra forma? Y nos vamos a centrar en este momento en un solo ejemplo. No vamos a ir a todos porque hay varios, pero nos vamos a centrar en un personaje. Y quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 12, donde vamos a comenzar con esta historia. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 2. Cuando Dios no me responde ante lo que yo creo que Dios me tiene que dar, o a aquello que yo le he pedido a Dios, pasa lo primero: reniego de Dios. Reniego de la voluntad de Dios porque no me está respondiendo. Y Abraham tenía toda la razón para renegar. Vea lo que dice el versículo 1 al 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y vea la promesa: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Capítulo 15, versículo 2 al 3. Dice así: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo
y el mayordomo de mi casa es ese demasiano Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham tenía razón para renegar, porque él decía: Dios, tú me prometiste, me dijiste que me fuera de mi casa, dejé mi tierra que está allá como a casi 1000 kilómetros, me vine para esta tierra porque me dijiste que me ibas a dar una gran nación, pero yo ya estoy viejo, mi esposa ya está vieja y todavía no tengo ningún hijo, y mi heredero va a ser este esclavo. El esclavo ni siquiera es de mi sangre y él se va a quedar con todo. Si usted se pone en el lugar de Abraham, usted diría: con razón Abraham está renegando. Dejó todo lo que conocía, se fue para otro lugar, hizo su familia en otro lugar, pero no está viendo cumplida la promesa de Dios de que va a tener una gran nación, de que de su pueblo va a salir una gran nación y va a bendecir a otros. Abraham en ese momento no lo estaba recibiendo y estaba preocupado porque el tiempo se le estaba acabando. Si ya a mi esposa se le acabó, dice, su ciclo, ya no viene aquel momento, aquel periodo en el cual ella puede quedar embarazada. ¿De dónde voy yo a tener un hijo? ¿De dónde va a venir esa gran nación que Dios me ha prometido? Lo primero que solemos hacer al momento que no recibimos respuesta de parte de Dios, o no recibimos la respuesta que nosotros queremos, es renegar. No sé si se ha dado cuenta de eso, pero caemos en lo mismo que está cayendo en este momento Abraham. Dios, ¿te acuerdas lo que me prometiste? No me lo estás dando. Dios, ¿te acuerdas lo que te pedí? No me lo estás dando. Dios, lo necesito. Ya se me está acabando el tiempo para salir de este problema, de esta situación, y no veo solución, no veo camino por donde ir. Siento que estoy en un laberinto y no hay escapatoria. Y comenzamos a renegar y a cuestionar: ¿por qué será que Dios no me responde? Y nos ponemos casi al mismo nivel del pueblo de Israel. Queremos cebollas. Dios, aunque sea una cebolla de esas así ácidas que me hacen llorar cuando las muerdo, aunque sea una de esas, ya que no hay pan, ya que no hay carne en este desierto. Y comenzamos a renegar. Y esa es la actitud que comenzamos a tener muchas veces cuando Dios no responde. Y viene entonces la tristeza, el dolor, la desmotivación, me desanimo. ¿Y qué pasa después? Bueno, como Dios no me respondió, vamos a buscar a otro. No sé si recordamos lo que hizo el pueblo de Israel, pero cuando ellos sienten que Dios no está con ellos, porque Moisés ha ido al monte, dice que hablan con Aarón y le dicen: Aarón, haznos algo para adorar, algo para que le podamos pedir. Y vino Aarón y dice que recolectaron oro, hicieron el becerro de oro. Y cuando Moisés bajó y vio todo aquello, quebró las tablas que Dios le había dado de la rabia que traía. Muchas veces en nuestra vida, cuando no hay respuesta de parte de Dios y comenzamos a cuestionar lo que Él está haciendo en nuestra vida, y viene el desánimo, la desmotivación, y nos comenzamos a sentir mal, comenzamos a olvidarnos de Dios poco a poco, poco a poco. En esto no se parece a Abraham a nosotros, ¿sí? Abraham no se olvida de Dios, pero sí cuestiona la situación. En esto lo que se parece es el pueblo de Israel. Y decimos: como Dios no me responde, ya no me conecto el miércoles, ¿no?, a la clase de Zoom, porque igual ni me va a responder el miércoles. No, como Dios no me responde ni el miércoles, mejor ya no voy a ir el domingo a la iglesia. Sí. Igual, si falta un domingo no importa, ¿no? Porque
como no me respondió el domingo pasado, no creo que me vaya a responder este. El otro domingo tal vez, y el otro domingo voy a la iglesia. Pero después de un tiempo digo, bueno, Dios no me ha respondido para nada. Y si me desaparezco de la iglesia, ¿no? Y me esfumo y no vuelvo a llegar a la iglesia. Y después de un tiempo, ¿qué pasa? Allá viene el hermano Jaime, ¿no? Cierren la puerta para que vean que no estoy. ¿Sí? Ay, no, el carro afuera está. Ay, se va a dar cuenta que aquí estoy adentro, ¿no? Cierrenle la puerta para que no sepa. Y comenzamos a huir de nuestros hermanos incluso, porque la desmotivación, el desánimo que teníamos porque Dios no nos respondió, hace que comencemos a sentir que ya no necesitamos de Dios. Y eso es un problema para la vida espiritual del cristiano. Mire a su alrededor allá afuera, mire aquí adentro. Es posible que usted mire a muchas personas desmotivadas, sin aliento muchas veces. Hay personas allá afuera que no quieren saber nada de Dios, absolutamente nada, porque dicen, Dios no me respondió cuando yo lo necesité. Abraham está cuestionando a Dios en ese momento y le está preguntando, Dios, ¿dónde está mi prole? ¿Dónde está mi herencia? ¿Dónde va a quedar esa herencia que yo tengo? No tengo hijos y tú me lo prometiste. Lo segundo que nosotros solemos hacer después de cuestionar a Dios es frustrarme. Me frustro por completo y busco otra alternativa. Y vaya conmigo al versículo 3 del capítulo 15, ahí donde estábamos. Capítulo 15, versículo 3 de Génesis. Dice así: dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Primera solución para Abraham. Como no tengo hijo, me va a tocar heredar a este esclavo. Primera solución. Si Dios no me soluciona, ni modo, pero alguien tiene que seguir con mi legado. Va a tocar que sea este esclavo. Primera solución. Segunda solución, capítulo 16, versículo 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Primera solución, que herede mi esclavo. Segunda solución, tengamos un hijo de la esclava. No hay de otra. Propuesta de la esposa, que ya estaba desesperada por aquella situación. No sé si recordamos, pero cuando Jehová viene y se sienta con Abraham a comer, dice que pregunta por Sara y dice, es que ella tendrá un hijo. ¿Y Sara qué hace? Estaba escuchando, dice, en la tienda. Y Sara se ríe y dice, yo ya no puedo tener hijos. Jehová, las cosas que se anda inventando, ¿no? Yo ya no puedo tener hijos, dice Sara. Yo ya estoy vieja. Y dice que Jehová le dice a Abraham, ese hijo se llamará Isaac, a Sara le dice Jehová, ese hijo se llamará Isaac por cuanto te has reído. Y por eso es que sale el nombre de Isaac, ¿no? Isaac, que significa risa, porque te has reído. Y te vas a acordar toda tu vida que cuando yo te prometí un hijo te reíste. Te reíste y dijiste, yo no puedo tener hijos. Dios nos está tomando el pelo, ¿no? Como dicen algunos ahí en los dichos. Dios bromeando está con nosotros. Primera solución, heredemos al esclavo. Busquemos de otro. Que otro nos ayude a solucionar este problema. Segunda solución, me doy por vencido y mejor voy a tener un hijo con la esclava. Dios prometió un hijo de Sara, pero dudamos mucho que se cumpla, ¿sí?
No sé si alguna vez usted se ha sentido muy frustrado, pero cuando no hay comida en la mesa un día, hay personas que dicen, bueno, ¿y si salgo a robar? No hay de otra, ¿sí? Ya no hay comida en la mesa, no me voy a morir de hambre. Y comenzamos a poner otras cosas que puedan sustituir lo que yo necesito para tratar de dar una solución a lo que necesito, ¿sí? Busco soluciones donde no debería. Busco alternativas donde no debería. Como no tengo trabajo, voy a sacar un crédito en el banco y ni modo, no tengo con qué pagar, pero necesito salir de estas deudas. Y para pagar una deuda me meto en otra deuda y después estoy peor. Porque como no hay ninguna solución, busco alternativa. Y me frustro y comienzo a hacer locuras. Abraham todavía no sabía de lo que Dios era capaz, creo yo. ¿Sí? Sara tampoco sabía. Porque por algún motivo ellos se ponen en esa situación de decir, Dios no va a solucionar esto, hay que buscar cómo hacerlo por nuestra propia cuenta. Y se frustraron. Y en medio de esa frustración tuvieron un hijo, el hijo llamado Ismael. Y todos conocemos cuál fue el lío en el cual se metieron, porque años después siguieron en conflictos. Y se siguen peleando, ¿no? Los que dicen que son herederos actualmente del linaje de Ismael, se siguen peleando con los que son herederos del linaje de Abraham, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Abraham se frustró y cometió un error. Hermanos, cuando nosotros no recibimos respuesta de parte de Dios, por más que querramos renegar, por más que querramos escapar, correr, huir, no hay que caer en la frustración, porque eso es lo peor que nos podemos encontrar. Hay quienes dicen, bueno, como en la casa no hay atención, como en la casa no hay soluciones, voy a ir a tomar. La pregunta es, ¿qué solución es esa? Porque solución no da. A veces termina peor la cosa. Porque no hay solución en la casa, me voy a tomar a una cantina, y en la cantina, ¿qué pasa? Me cayó mal el que tengo a la par y me agarro a darme golpes con él. ¿Sí? Y llego a la casa todo inflamado, todo morado. 2 días de incapacidad, y esos 2 días de incapacidad no me los van a pagar, y la deuda que tenía se va a hacer más grave porque no me pagaron 2 días. Hay jóvenes que cuando no encuentran soluciones en sus casas, van a buscarlas afuera, ¿sí? Porque se frustran, porque no hay quien los escucha a veces. Y dicen, es que allá afuera mis amigos, ¿no?, me ofrecen consumir drogas y ahí sí me escuchan. Pero después de 10 años de estar en la misma, la cosa se pone mucho peor. Es más, una semana después de estar en eso, la cosa ya se pone fea. Y así podemos ir buscando todas las frustraciones que tiene el ser humano, todas las frustraciones que muchas veces tenemos nosotros, y cómo hemos buscado soluciones para eso, y la solución todavía no ha llegado, porque buscamos afuera, donde no hay ninguna salida. Lo primero que hacemos es renegar, y lo segundo es frustrarme y buscar otra salida, otra alternativa. Cuando Dios no responde, ¿qué es lo que tengo que hacer realmente? ¿Qué es lo que realmente necesito yo cuando Dios no me está respondiendo? Y vaya conmigo a Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21, versículo 1 y 2. Y dice así: visitó Jehová a Sara, y vea bien lo que dice el pasaje, como había dicho, ¿sí? No porque se le ocurrió de repente,
no porque de repente Jehová dijo, y si le doy un hijo a Abraham, no. Dijo, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Vea bien este pasaje. Nosotros nos frustramos porque Dios no nos responde. Nosotros nos desmotivamos porque Dios no nos responde. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios algo, cuando Dios dice que nos va a dar algo, tenga por seguro que Él lo va a dar. ¿Qué le había prometido Dios a Abraham? ¿Qué le había prometido? ¿Cómo? Un hijo, una descendencia, una nación grande que iba a salir de él. Eso le había prometido. ¿Y qué es lo que le está dando aquí Dios a Abraham? Un hijo. Y dice el pasaje, como había dicho, y hizo en Sara como lo había hablado. No dice, y hizo en Sara como se le ocurrió de repente a Dios. No. Nosotros le pedimos a Dios, nosotros oramos, pero tenga por seguro que la respuesta de Dios llega como Él ha dicho que va a llegar. La respuesta de Dios llega a la vida de nosotros de la forma en la cual Él lo ha prometido a nosotros. El problema somos nosotros que nos desesperamos, que en medio de la desesperación, de la desmotivación, del desánimo, buscamos alternativas de donde agarrarnos. Pero Dios es fiel todo el tiempo, y Dios hace en la vida de las personas como había prometido, como Él había dicho. Jehová no le dijo a Abraham, y Sara va a dar a luz cuando todavía sea joven. Jehová no le dijo a Abraham, Sara va a tener un hijo tuyo cuando ella todavía esté en la juventud, cuando todavía tú la veas que ella tiene ánimo, energías de sobra. No, dice el pasaje acá, Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios no le dijo, te voy a dar un hijo cuando todavía estés joven, y ese hijo, y tú vas a ver a tus bisnietos y a tus tatarasnietos. Dios no le dijo eso a Abraham. Dios le dijo, vas a tener un hijo y una gran nación. Y él se desesperó. Pero el pasaje acá es claro. Dios respondió a Abraham tal y como se lo había prometido, no de otra forma. Cuando nosotros estamos cuestionándonos, ¿por qué será que Dios no me responde? ¿Por qué será que Dios no me quiere responder? Y comienzo a buscar otras alternativas. Tengo que pensar claramente en una cosa. Dios hace lo que promete que va a hacer. Y vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. ¿Qué es lo que estaba viendo Abraham? Abraham estaba viendo que no tenía hijo como Dios lo había prometido. Abraham estaba viendo que no había una nación grande como Dios la había prometido. Pero dice este pasaje, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios prometió un hijo que Abraham no estaba viendo, y Abraham tenía que ser fiel, que tener fe, que tener la certeza de que Dios le iba a dar aquello que le había prometido. Eso no quiere decir que Abraham no tuvo fe el resto de su vida, o que Abraham era un hombre sin fe. Incluso en Hebreos lo encontramos entre los hombres de fe. Lo que quiere decir es que a veces
Hay momentos de debilidad en los cuales nuestra fe decae. Hay momentos de debilidad donde tengo tanto miedo que dejo que mi fe tropiece. En ese pequeño momento de debilidad cometo locuras porque dejé de tener fe hacia aquello que yo no estaba viendo. Cuando nosotros no tenemos respuesta de parte de Dios, tenemos ganas de renegar, tenemos frustración, desesperación. Pero lo que tenemos que tener cuando Dios no nos responde es fe. Es decir, certeza de que Dios nos va a responder incluso cuando no estoy viendo la respuesta de Dios. Y eso cuesta. Eso no es fácil para nada. Es difícil tener fe cuando la soga está en el cuello, ¿sí? Cuando los problemas están hasta arriba. Eso es difícil. Abraham estaba preocupado porque todo lo que había conseguido en su vida le iba a quedar a su esclavo, a su siervo, a alguien que no era de su sangre. Y él dice, y todo lo que he luchado en mi vida, ¿a quién le va a quedar? A alguien que ni siquiera lleva mi sangre. El pueblo de Israel en medio del desierto decía, bueno, y allá donde comíamos y ahora nos vamos a morir aquí en el desierto. ¿A qué vinimos? ¿A qué hemos salido al desierto? Y cuando ya tenían fe el pueblo de Israel, recuerde esto, cuando el pueblo de Israel tuvo fe, se encontró con algo que les dio miedo. Y fue cuando dijeron, esa es una tierra de gigantes, somos langostas a la par de ellos. Cuando ya medio habían avivado la llama de la fe, llegan a aquel pueblo y miran que hay gigantes en la tierra que Dios le ha prometido. Y dicen, ahí no vamos a poder. Y tuvo que salir Josué y Caleb a decir, ¿que no está Jehová con nosotros? ¿Acaso no es Jehová quien prometió aquella tierra y Él la va a entregar en nuestra mano? Hermanos, hay momentos en los cuales la debilidad se apodera de nosotros, en los cuales la debilidad nos hace como ella quiere. Y quiero que vaya a otro versículo. Job capítulo 13. Job capítulo 13, versículo 15. Y antes de leer este pasaje, quiero que recuerde cómo era Job. Job era un hombre fiel. A veces nosotros nos cuestionamos, bueno, ¿y por qué yo que oro, yo que hago esto, yo que hago aquello, la estoy pasando mal? Y aquel que es ladrón, aquel que hurta, aquel que estafa, vive bien tranquilo. Recuerde que Job era un hombre que dice la palabra de Dios, que hacía ofrendas, holocaustos, por si acaso uno de sus hijos había fallado a Dios. Por si acaso. Ni siquiera era mi hijo pecó, voy a hacer un holocausto. No. Por si acaso uno de mis hijos ha pecado contra Dios, voy a hacer una ofrenda. Ni siquiera le constaban los pecados de sus hijos. Solamente decía, yo creo que estos van a fallar. Y antes de que pequen, o si ya pecaron, mejor le doy una ofrenda a Dios para que los perdone. Así era Job. Ese era su corazón. Y después él pierde todo lo que tiene. Es arrebatado todas sus posesiones. Pierde a sus hijos. Su esposa le dice, si tanto amas a tu Dios, si tanto amas a tu Dios, que te ha quitado todo, mejor muérete. ¿Sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete, le dice la esposa. Después de que ha perdido todo, maldice a tu Dios y muérete. Y viene Job y dice, capítulo 13, versículo 15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Aunque él me matare, dice Job, voy a esperar en él.
La fe que tenía Job era inmensa. Es uno de los personajes más maravillosos que hay. Porque en medio de toda su dificultad, en medio de todo lo que tiene, de la lepra que tiene encima de él dice: aunque Dios me mate, aunque me quite la vida o que me lleve de esta tierra, yo voy a seguir esperando en Él. Esa convicción que tenía Job es maravillosa. Abraham tuvo un pequeño momento de debilidad en su fe. Y ese cuestionamiento que se hizo es el que muchas veces nosotros nos hacemos. Pero necesitamos mantener viva la fe. Mateo capítulo 28, versículo 20. Este va a ser el último pasaje que vamos a estar leyendo. Y quiero que recuerde que en medio de su debilidad, en medio de su desánimo, en medio de su lucha, Cristo prometió algo. Cristo prometió algo que es muy importante y que Él lo cumple cada día de nuestra vida. Mateo capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, la gran comisión. Y dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si usted está desanimado, si usted siente que Dios no le responde, si usted siente que está en la misma situación de Abraham porque el tiempo se le está acabando y no ve que la mano de Dios traiga la respuesta a su vida, recuerde que Cristo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Usted no está solo. En medio de su lucha, de su debilidad, usted no está solo. Cuando sentimos que Dios no nos responde, recordemos que no estamos solos en este mundo. El desánimo, cuando se apodera de alguien, lo hace pedazos. Uno dice: no, estoy desanimado. Pero el desánimo trae cosas peores. Porque después ya no quiero hablar con los que están en mi casa. Después ya no hablo con los que están afuera de mi casa. Después ya no quiero saber de nadie. Después los hermanos de la iglesia, no, que ni vengan a la casa a visitarme. No. No necesito que vengan a orar, es que Dios a mí no me hace caso. El desánimo, la desmotivación espiritual es dañina. Y necesitamos recordar que cuando no hay respuesta de Dios, no quiere decir que Dios no va a responder, sino que Dios va a responder en el momento que Él ha dicho que va a responder. Ni antes ni después. Él responde cuando Él lo ha dicho. Porque Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Hermano, en medio de la lucha, en medio de la ausencia de una respuesta de Dios, usted no está solo. Cristo está al lado suyo. Y la respuesta va a llegar a su vida. Y va a llegar tal y como Dios lo ha planificado para usted. Aunque se desanime, aunque se frustre, no cometa errores, no cometa equivocaciones. Mantenga viva su fe, aunque sea difícil, aunque sea complicado mantenerla viva. Haga todo lo posible porque la llama de su fe se mantenga encendida y brillando. Que el Señor les bendiga siempre. Espíritu Santo, yo te necesito.